Hola amigos y seguidores de Sa International. Hoy tenemos el placer de estar con el doctor Hernando Sandoval, quien nos va a hablar desde su punto de vista aquí en Nueva Zelanda, cómo se está viviendo un poco el tema de la emergencia, cómo Nueva Zelanda ha sido exitoso y qué consejos él nos puede dar en estos tiempos de la pandemia del coronavirus para tratar de mantener nuestra salud física, pero también nuestra salud mental. Entonces estamos con Hernando. Bienvenido, Hernando. Y bueno, y entremos ahora en materia de lo que queremos hablar también en el día de hoy, y es cómo se ha manejado todo el tema del COVID, que es el topic del momento en Nueva Zelanda. Tú que estás en la línea de frente, eh, hablando con doctores, viendo pacientes, etcétera. Mi primera pregunta es, muy brevemente, ¿por qué crees que ha habido tanto éxito en el manejo en Nueva Zelanda? Y por qué Nueva Zelanda ha sido, digamos que, el líder en cómo ha manejado el tema de contagios. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué has visto que ha cambiado en el antes y el después del manejo sanitario que ha traído esta crisis? Bueno, antes de contestarte eso, como para dar un contexto de desde dónde voy a contestar estas Claro, preguntas, he tenido la posibilidad de trabajar en varios hospitales en Nueva Zelanda y hacer la especialidad de medicina familiar aquí. Y en este momento estoy trabajando en la especialidad de medicina familiar y hago consulta externa. Entonces, la respuesta que voy a dar con respecto a los cambios sí, van a ser desde ese punto de vista, como mi punto de vista personal. perfecto. No he tenido acceso últimamente a las salas de emergencia. Tenemos una idea clara de qué está pasando, Sí, pero no estoy trabajando directamente allí en el hospital. Entonces, primero, el éxito de Nueva Zelanda. Es una pregunta interesante porque creo que hay muchísimos factores. sí, Entonces, la primera parte es hablar solamente desde el punto de vista médico y epidemiológico. sí, Y creo que los factores que permiten decir que hoy tenemos 2 casos nuevos solamente y un total de 1.490 casos en el país desde que apareció el primer caso el 28 de febrero. En los últimos días hemos tenido cifras de un solo dígito cada día, cosa que no está sucediendo desafortunadamente en la mayoría de países del mundo. Entonces, sí nos ponen en ese sentido en un lugar privilegiado en cómo se ha manejado el proceso. Y algunos de los factores son el que comenzamos a actuar temprano, el que una vez se conocieron los primeros casos, se empezó a hacer un proceso sistemático. Y ese proceso sistemático implicaba empezar a hacer pruebas, empezar a buscar dónde están esos casos y buscar esos casos a quién más podrían estar infectando. Otra parte del proceso fue reconocer que este es un virus sin precedente. Este es un virus que es muy eficaz en la manera de transmisión, pero de las pocas cosas que conocemos del virus, porque cada día tenemos más información y cada día estamos cambiando información que creíamos que teníamos con seguridad, algo que no ha cambiado es precisamente el saber que este virus es rápidamente transmisible y sabemos cómo se transmite persona a persona. Entonces sabemos también cómo podemos disminuir la velocidad de transmisión y eso fue lo que se comenzó a hacer. Entonces, eso implicó el que hubo un control de fronteras desde muy temprano. Por supuesto, tú podrías decir, claro, es un poco más fácil cuando vives en una isla. claro, Y es uno de los factores, definitivamente es uno de los factores. Que sea una isla puedes controlar un poco más eso. Y se tuvo un control inmediato de los accesos aéreos, inicialmente de los países que en ese momento tenían muchísimo más casos, que fue China. Una semana después estábamos controlando los que venían de Italia, Irán, Corea, y así sucesivamente hasta llegar al punto de decir, definitivamente, solo vamos a dejar entrar, que es lo que está sucediendo acá, los residentes y ciudadanos neozelandeses que se encuentran en otros lugares del país y quieren regresar a casa. Entonces, eso fue una de las cosas muy importantes. La segunda es cada vez que identificaron los casos, aislarlos por 14 días y hacer un estudio epidemiológico clarísimo de cuáles son tus contactos cercanos y cuáles son los otros contactos probables que no son tan cercanos, que han estado alrededor tuyo en los últimos 14 días o desde que empezaste a sentir síntomas.
y empezar a buscar a estas personas y hacer pruebas en ellos. Entonces, eso fue algo que se hizo bastante rápido. Lo otro fue comenzar la cuarentena. Nosotros la comenzamos básicamente el mismo día que se comenzó en algunos países, como en Colombia, por ejemplo, de América Latina. Y aquí la primer ministro tuvo el liderazgo y inmediatamente dijo, bueno, esto es lo que nosotros vamos a hacer, y explicó fácilmente qué era lo que todos teníamos que hacer. Claro. Y creo que eso es uno para mí, los factores más importantes, que todo el país ha trabajado al tiempo. Y vuelves a pensar, bueno, hay algunas condiciones que hacen que Nueva Zelanda en ese sentido sea diferente a muchos otros, ¿no? Porque solo tenemos una población de 5 millones de habitantes, porque los niveles de pobreza son muy bajos, porque los niveles de desempleo son muy bajos, y los niveles de corrupción son básicamente cero. Eso hace una diferencia impresionante con países del tercer mundo, por ejemplo. Claro. Entonces los recursos van a donde van y la gente está haciendo lo que tiene que hacer. Una cosa que me impresionó mucho cuando comenzamos la cuarentena era lo que se le decía a la gente. Y lo que se le decía a la gente era, por favor, quédate en casa, salva vidas y sea amable. Y ese fue posiblemente el factor más importante. El recordarle a todo el mundo, en esta situación estamos todos, es una situación difícil, sea amable con los demás y los demás serán amables contigo. Y algo tan sencillo fue repetido todos los días. La primer ministro y el director de Salud Nacional de Nueva Zelanda empezaron a presentarse en el podio todos los días, a contarnos cuántos casos teníamos, a contarnos cuál era el plan y a recordarnos que teníamos que estar en casa, a recordarnos que teníamos que ser amables con los demás y tratar de salir. Claro. Por supuesto, tengo que decir claramente, no quiere decir que todo fue perfecto. Porque, por supuesto, una cosa decide el gobierno y otra cosa es cuando eso lo puedes poner en práctica. Y eso toma tiempo y a veces los canales de comunicación no son rápidos. Y a veces se toma una decisión y después nos damos cuenta que es una decisión errónea y tienes que corregirla. Y ese proceso también pasó acá. Claro. Y pienso que lo que tú dices, la información clara y muy fácil de seguir, porque creo que ha sido el éxito de toda esta campaña de explicar los niveles que significan, qué puedes o no, qué no puedes hacer, tener líneas claras de comunicación, salir en televisión, todo eso ha hecho que la gente siga las instrucciones de la mejor manera. Bueno, y Hernando, cuéntanos desde tu punto de vista, ya hemos escuchado muchísimo de lavarnos las manos, de toser de esta manera. ¿Qué recomendación que de pronto no hayamos escuchado tú como doctor podrías decirle a la gente de este virus que, como bien lo dices, sabemos muy, muy poco, es algo tan nuevo, pero sabemos que el nivel de contagio es muy rápido. Entonces, ¿qué le podrías decir a las personas que nos están viendo? Bueno, yo hice aquí una pequeña lista y en la lista estaría tal vez lo que ustedes han escuchado muchísimas veces, pero si lo seguimos escuchando quiere decir que está funcionando y es lo que Sí. nos ha funcionado acá. Recordarle a la gente, número uno, seguir las indicaciones de las autoridades de salud y del gobierno cuando se toma una decisión de esas, como la cuarentena, como el aislamiento. Si todos estamos en la misma situación y todos nos estamos ayudando, la situación va a ser mucho más rápida. Podemos enfrentarla de una mejor manera. Y las cosas que ya nos han dicho miles de veces, y posiblemente muchos de ustedes como nosotros estamos ya cansados de lavarnos las manos 40 veces al día y utilizar jabón todo el tiempo que lo estás haciendo y cantar Happy Birthday 2 veces o Happy Birthday 2 veces o contar 20 segundos. Pero sabemos que definitivamente esa es la manera en que tú detienes la transmisión del virus. El no tocarse la cara hasta no haberse lavado las manos, tener la higiene de las manos, lo que se llama también higiene respiratoria, si estás tosiendo o estornudando, hacerlo en el codo. Mantener el distanciamiento, porque es precisamente entender que el virus está en las pequeñas gotas de saliva. Entonces, si tú estás hablando frente a frente con otra persona a menos de 1 metro, tienes la posibilidad de transmitir el virus. Si tú estás estornudando, vas a propulsar el virus a una distancia mucho más grande y por eso se habla de 2 metros de distancia.
El uso de mascarillas y cosas de las máscaras es dependiendo de las autoridades de salud, porque en cada país funciona de manera diferente dependiendo en dónde está el país en términos del proceso. Y esto es claramente si la situación es como en Nueva Zelanda, donde el virus está limitado, o es lo que nuestras cifras dicen en este momento, y parece que no hay transmisión comunitaria. Diferente a países como Estados Unidos, donde la transmisión es comunitaria, entonces las medidas de cuidado tienen que ser diferentes. Y por eso vuelvo y hago énfasis, es importante escuchar a las autoridades de salud que están estudiando la situación en ese mismo momento y en ese mismo lugar parecido. La otra cosa que es importante es que sabemos que el virus es mucho más agresivo en su manifestación con personas que tienen comorbilidades como diabetes, enfermedades respiratorias o solamente personas mayores de edad. Entonces, algo que es importante es cuidar la salud en general. Es saber que es el sistema inmunitario el que va a atacar el virus. Y es el sistema inmunitario el que va a encontrarse con cómo va a reaccionar y hasta dónde va a ir la severidad. Entonces, mantener el sistema inmunitario en una buena función es importante. Entonces, si alguien es diabético, es importante que mantenga los controles de la diabetes. Si alguien tiene enfermedades respiratorias, es importante que mantenga eso controlado y que tenga los medicamentos en casa, los inhaladores en casa. Y la otra cosa súper importante es hacer ejercicio, porque el ejercicio mantiene esa salud física y la salud mental, que empieza a ponerse en un poco de estrés cuando estás, ¿no?, mucho tiempo encerrado en el mismo sitio y con la misma gente. Y es algo que hemos visto en los últimos días. Cada vez estamos viendo más gente con ansiedad y más gente con estrés. Y estamos preocupados por violencia intrafamiliar. Y estamos preocupados por esas situaciones que se dan como consecuencia de algo que sabemos que está funcionando. Claro, claro. Sí. Y ahora que tocas ese tema, cuéntanos si, digamos que alguna anécdota que hayas tenido que manejar en este tiempo relacionado a todo el tema del virus, algo que haya sido interesante de manejar. Por ejemplo, he leído que en las clínicas de consulta externa, como la que tú estás, que lo que llamamos aquí una practice de GP, la gente ha dejado de ir al doctor. También los niveles de asistencia a emergencias han disminuido precisamente porque la gente está evitando acercarse a los centros médicos. ¿Cuál ha sido alguna anécdota que hayas manejado que puedas compartir en este video? Sí, eso que dices es totalmente claro. Hubo un miedo inmediato de la gente que hasta cierto punto ayudó el hecho de que la gente no se acumulara, porque una cosa que aprendimos rápido, antes de que te dé la anécdota, una cosa que aprendimos muy rápido, y esto básicamente se lo debemos a los italianos, fue que los médicos italianos nos dijeron, tengan cuidado con sus salas de espera, porque algo que estaba sucediendo era que la gente asustada, con tos, dolor de garganta o fiebre, corría a las salas de espera. Y llegaban allá y empezaban a acumularse con otras personas. Y si alguien tenía el virus, repartía el virus a los que no habían llegado, a los que habían llegado sin el virus. Claro. Entonces empezaron a salir estudios que mostraron cómo la persona de la que muchos adquirieron el virus era alguien, un contacto que habían tenido o en el hospital, en la sala de emergencias, o con su médico familiar, o en lugares de asistencia y prueba del virus. Entonces, lo primero que pensamos es, bueno, no vamos a tener mucha gente en nuestras salas de espera. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Lo que yo te dije antes, desafortunadamente todo no sale perfecto. Entonces, mucha gente no se enteró de lo que estaba pasando y lo que pensó es que cerramos muchas de las clínicas y la gente no asistió. Entonces, cuando nosotros empezamos a decirle a la gente, no, sí, vamos a ver gente, y de hecho es importante que controles tu diabetes, es importante que controles tu salud, empezamos a encontrarnos con casos como el de una señora de Rusia que tenía un dolor muscular, según ella, en el brazo por 2 semanas,
y no quería venir. Y tuvimos que convencer a la hija que por favor la trajera para revisarla. Revisamos a la señora y según el dolor muscular, era un dolor severo en el brazo. Y pensé, bueno, ¿has tenido algún accidente? Sí, la señora se había caído, pero no quería ir a un centro de salud y eso había pasado 2 semanas atrás. Hicimos rayos X y efectivamente tenía una fractura impresionante con la que había vivido por 2 semanas. Dios mío, imagínate. Entonces, cosas como esas empezamos a ver. Para ese momento ya habíamos cambiado la manera en que estábamos viendo pacientes. Entonces, cuando decidimos, no deberíamos hacer que todos vengan al mismo tiempo a la sala de espera a esperar que su doctor la llame, cambiamos a telemedicina. Entonces, hacemos cosas como llamar al paciente y tener la primera parte de la consulta cuando tú le pides la historia clínica, cuando tú haces la historia clínica de qué sucedió, qué es lo que te preocupa, todo eso se puede hacer por teléfono. Y decidimos, hay algunos pacientes que ni siquiera necesitas verlos, porque son pacientes que te dicen, todo está bien, solo necesito mis medicamentos que recibo cada 3 meses. Entonces, esa consulta la puedes solucionar ahí. Luego están los otros que de pronto dices, necesito ver al paciente porque el paciente está diciendo, tengo esta lesión en la piel y no sé qué es. Entonces puedes usar videos y mirar si el video con el paciente, como lo que estamos haciendo contigo ahora, te permite adquirir la información suficiente y decir, sí, necesitas esta crema, te la voy a mandar a tu farmacia. Claro. Luego viene en el que tú piensas, definitivamente necesito examinar y ver al paciente. Esos pacientes vienen a la clínica. En la clínica las puertas no están abiertas, hay enfermeras revisando la temperatura. En la sala de espera tenemos sillas cada 2 metros. Dependiendo cuáles son los síntomas del paciente, recibimos pacientes en nuestros consultorios como este en el que estoy ahora. O si son pacientes respiratorios, tenemos algunos consultorios de aislamiento. Cuando las cosas son más sencillas, necesitamos ver al paciente, pero es algo tan sencillo como ver una lesión en la piel. Eso podemos hacerlo incluso en el parqueadero. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, no dejamos entrar al paciente, el paciente nos espera en el carro y nosotros vamos directamente al carro, al auto, y en el auto examinamos al paciente y tomamos la decisión de qué hay que hacer. Nos volvemos al consultorio, llamamos al paciente y le decimos, lo que acabo de ver es esto. Y estamos utilizando los equipos de protección. Entonces, los equipos de protección también varían dependiendo qué pacientes tienes. Entonces, te voy a mostrar, por ejemplo, si es un paciente que no es un paciente respiratorio, entonces te proteges para evitar que las gotas de saliva pasen. Tenemos máscaras de diferentes, digámoslo, niveles, dependiendo qué es lo que tienes que hacer. Si eso incluye que vamos a hacer la prueba de COVID, entonces estamos un poco más protegidos que si no. Y tenemos también diferentes tipos de batas, dependiendo lo que vas a ver. Entonces, eso cambia totalmente lo que nosotros venimos haciendo. Eso Claro. cambia totalmente. Y me imagino que también el volumen de gente. Demora 20. Dime. El volumen de personas también. Y el volumen cambia, porque precisamente de todas maneras, otra de las cosas que está pasando es que la gente ahora va al médico cuando definitivamente necesita. En este momento hemos podido convencer a la gente y decirles, mira, es importante que controles tu, como ya lo he dicho muchas veces en esta entrevista ahora, es importante que tengas tu salud controlada. Claro. Entonces ahora estamos viendo muchos más pacientes que están viniendo para sus revisiones, pero también hay cosas como pequeñas cirugías selectivas que no estamos haciendo en este momento. Entonces eso disminuye el número también. Estamos haciendo como priorizando claramente qué son las cosas que necesitamos hacer y qué son las cosas que no necesitamos hacer y que se pueden dejar para más adelante. Claro. Eso hace que las salas de emergencia estén menos ocupadas, que nuestras salas de espera estén menos ocupadas y se cumple el objetivo porque lo que hemos visto en países como Italia o Estados Unidos y en todo el mundo es que queremos cuidar la capacidad del sistema de salud. Claro, que no colapse, básicamente. Que no colapse, básicamente es eso, que no colapse. Y la otra cosa es que cuando tú y yo hemos hablado aquí de éxito, no podemos hablar de algo puntual, ya lo logramos. Claro. Estamos en un proceso. Claro. Si estamos hablando de eliminación del virus, eliminación no es un punto en el tiempo,
es un proceso. Hasta que no tengamos una vacuna, hasta que no tengamos un tratamiento, no se puede hablar de haber triunfado. Claro. Porque todavía seguimos recibiendo personas neozelandeses que están fuera del país, que están regresando. Entonces el virus sigue entrando al país. Claro. Entonces, claro, este es el momento en el que tenemos que de hecho, ser muchísimo más Más cuidadosos. cuidadosos en el manejo. Y Exactamente. finalmente, Hernando, quiero que nos des de pronto tu perspectiva de lo que hablábamos de la salud mental. Muchas personas que nunca habían sentido ansiedad, que nunca habían estado deprimidas, toda esta incertidumbre, porque realmente es eso, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, de cuándo vamos a poder volver a nuestra vida normal o al nuevo normal, quisiéramos llamarlo. ¿Qué consejo les darías? ¿Qué signos de alerta para las personas que nos están viendo? ¿Dónde buscar ayuda? Porque creo que eso es muy importante y creo que eso nos está tocando a todos. Sí. Lo primero es poder identificar qué es lo que está sucediendo. Y eso tiene varios niveles. Tiene cuando tú eres capaz de identificar qué te está pasando, o cuando eso no está sucediendo y es alguien más que Que te abre los lo ojos. dice, ¿no? Que te Sí, dice, mira, no estás actuando como normalmente actúas, mira, estás haciendo otras cosas. Cosa que no es muy fácil de aceptar. Entonces, lo primero es darnos cuenta que todos estamos en la misma situación y todos estamos susceptibles a que esto pase de sí, diferentes maneras, incluso los que hemos seguido trabajando durante el tiempo de cuarentena porque tenemos que venir aquí, el estrés también está incrementado porque tú no sabes en qué momento alguien con el virus va a entrar, claro. en qué momento te vas a sentar no, en el tren con alguien con el virus. Entonces, hay que entender que todos, a diferentes niveles, estamos en la misma situación. Hay que entender que todos estamos en un momento histórico en el que no tiene precedentes. Entonces, como humanos, estamos susceptibles a tener diferentes niveles de estrés y diferentes niveles de ansiedad. Y si de hecho ya tienes eso, otra vez volviendo a eso de tener las comorbilidades, es importante precisamente alguien que ha sufrido ansiedad, depresión en el pasado, tratar de manejar ese estrés o con los medicamentos que seguramente tiene regularmente o con las estrategias que seguramente ha aprendido. Aquí en Nueva Zelanda, para el caso específico de Nueva Zelanda, tenemos páginas de internet dedicadas solo a eso. Claro. Y tenemos líneas de salud que Mi tú puedes apoyo. llamar y decir, mira, líneas de apoyo que dicen, estoy estresándome, ¿qué es lo que pasa? El día de esta mañana, aquí en la consulta vi 5 casos diferentes de personas que están de otra manera bien, pero están llegando a sus límites por estar solos. 2 de ellos son personas que viven totalmente solas y están en un apartamento totalmente solos en el centro de la ciudad y llevan semanas sin salir. Claro. Y empiezan a sentir no solo un poco de depresión y ansiedad, pero al mismo tiempo ya no tienen ganas de salir a hacer ejercicio, no tienen ganas de salir a hacer nada, no están respondiendo con sus trabajos que hacen desde los computadores y cosas como esas. Entonces el consejo es precisamente lo que tú decías, buscar ayuda o con tu médico familiar o si hay líneas de apoyo en tu país, es importante que lo digas. Si tienes un amigo o alguien en la familia a quien le tienes la suficiente confianza para decirle, mira, necesito ayuda, es mejor hacerlo temprano Mm. que no esperar a que se manifieste de una manera más fuerte, Claro. ¿no? Y otra vez, como todos estamos en lo mismo, afortunadamente hay mucha gente que también está trabajando para prevenirlo. Entonces incluso puedes encontrar videos de YouTube, puedes googlearlo en tu país y darte cuenta que hay mucha gente en la misma situación y que ya hay estrategias para tratar de solucionarlo. Y algo que hemos estresado aquí muchísimas veces es no dejes la actividad física si es posible, no dejes de hacer ejercicio, no dejes de ser amable con los demás y eso te va a ayudar a identificar a aquellos que están pasando por momentos difíciles y Claro. posiblemente no se están dando cuenta. Claro. Entonces, cuando hemos hablado de distanciamiento social, realmente es distanciamiento personal, pero la idea es que Físico. socialmente nos cuidemos. Claro. Es más Que sea físico, físico y no. exactamente. Claro. Exacto. Pero es importante ese ser amables, llamar a las personas que son de nuestra familia o amigos y que sabemos que posiblemente están solos y sería bueno
chequear y poder identificar qué es lo que está sucediendo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Hernando, por tus palabras. La verdad, pienso que todos necesitamos, como dices tú, sobre todo focalizar y entender si estamos pasando por un momento difícil y sobre todo verbalizarlo, tratar de verbalizarlo con alguien, conversarlo y buscar miles de líneas de ayuda que si estás en Nueva Zelanda, aquí hay muchísimas opciones de ayuda y también hay ayuda en nuestro propio idioma para conversar con alguien y sobre todo mirar si hay signos donde tenemos que prestarle mucho más atención a nuestra salud mental en general. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Todo el tiempo estamos publicando información muy relevante para que conozcas cómo es estudiar, trabajar y migrar permanentemente a Nueva Zelanda. Venir a Nueva Zelanda es posible. ¿Qué esperas? Da el paso. Hazlo con SEA International. Ve a nuestra página web para más información, www.sea-international.com.